Para esta exposición trataremos 6 capítulos de la obra Naufragios y Comentarios y unos fragmentos que recoge Ángel Palerm en Historia de la Etnología, los precursores. Palerm eligió los fragmentos que se refieren a la vida de los recolectores y de los cultivadores del actual norte de México. Alvar Núñez Cabeza de Vaca nació en Sevilla entre 1488 y 1490, militar de familia noble. En 1527 se unió a la expedición de Pánfilo Narváez. Estuvo un total de 8 años en Norteamérica. También fue segundo adelantado y gobernador del Virreinato del Río de la Plata. Murió en Sevilla en 1559. Dice un cronista, murió harto pobre. Su obra Naufragios fue publicada en 1542. Pánfilo Narváez se embarca en una expedición con la intención de conquistar la Florida. Parten 5 naves con 600 hombres. Cabeza de Vaca es el tesorero. Desembarcaron en la costa occidental de Florida en 1528 para tomar posesión del territorio, muy cerca de lo que hoy es la bahía de Tampa. Los indígenas de esta zona les indican a los españoles que el oro se encontraba al norte, en la provincia de Apalache. Fueron con sus barcos hasta esta región y los anclaron para seguir a pie. Aquí Cabeza de Vaca entra en conflicto con Narváez, ya que este último insiste en entrar a tierra adentro. Cabeza de Vaca no está de acuerdo, al pensar que era territorio hostil y que no tenían raciones ni modo de comunicarse con las tribus que encontraban. Cabeza Vaca no quiere dejar los barcos. Sin embargo, no quiso quedarse a cuidarlos. Al final se embarca y recorre todo el estado de Florida, todo el noroeste de Florida en dirección al poblado de los Montes Apalaches. En busca de oro, esta fue una situación tremenda, porque ni conocían los caminos, ni estaban bien equipados, ni sabían cómo entenderse con los indios. Y como dice muy gráficamente en una expresión muy bonita, y dice, íbamos mudos y sin lengua, sin intérprete. En estas zonas pantanosas donde el agua les llegaba hasta el pecho, sufrieron ataques de indígenas con flechas. Cuando llegan, se encuentran con que no solo no hay oro, sino es una tierra pobrísima y está llena de indios combativos. Ante esa situación deciden regresarse al sur, con la intención de ir al poblado de Ahuete. Los indígenas les hablan de este poblado. Cuando regresan los barcos, se los ha tragado el océano, tal como lo había previsto Cabeza de Vaca. Deciden construir unos nuevos y empiezan a costear todo el Golfo de México hasta que una tormenta les destroza todas las barcas y ellos desembarcan en una isla que hoy en día es conocida como la isla de Galveston, que él la bautiza como la isla Malhado, isla de la mala suerte. Este es el verdadero naufragio que da nombre a la publicación de su obra. En realidad empezamos el tercer capítulo, que es la Gran Danza por Tierra. En ese momento se encontraban él y su grupo sin Pánfilo de Narváez y abandonados a su suerte. Son 4 las figuras principales de la obra: Cabeza de Vaca, Alfonso de Maldonado, Andrés Dorantes y el Negro Estebanico. El Negro Estebanico era esclavo de Dorantes y probablemente llegó como mercancía a través del desierto, en un barco portugués o nació en el norte de África. Por los relatos sabemos que fue él quien se comunicaba y socializaba con los indios. Su papel fue determinante en el viaje, pero poco reconocido, se menciona marginalmente. Al llegar a la civilización se le envía como guía a la expedición de Nuevo México, de la que nunca regresó. En el capítulo 7, de La manera que es la Tierra, Cabeza de Vaca describe la diversidad en fauna y flora. Describe, los animales que en ellas vimos son venados de 3 maneras, conejos y liebres, osos y leones, y otras salvajinas, entre los cuales vimos un animal que trae los hijos en una bolsa que en la barriga tiene, y todo el tiempo que son pequeños los trae ahí, hasta que saben buscar de comer, y si acaso están fuera buscando de comer y acude gente, la madre no huye hasta que los haya recogido en su bolsa. Esto es una simpática descripción de lo que parecen ser las zarigüeyas y probablemente la primera que se hizo. Algunas otras descripciones en este capítulo que son remarcables es, por ejemplo, la que hace de la gente. Cuantos indios vimos desde la Florida, aquí todos son flecheros, y como son tan crecidos de cuerpo y andan desnudos, desde lejos parecen gigantes. Es gente a maravilla, bien dispuesta,
muy enjutos, es decir, delgados, y de muy grandes fuerzas y ligereza. Los arcos que usan son gruesos como el brazo, de 11 o 12 palmos de largo, que flechan a 200 pasos con tan gran tiento que ninguna cosa hierran. En el capítulo 14, titulado Cómo se partieron los cuatro cristianos, Cabeza de Vaca hace descripciones muy interesantes sobre la gente de la isla de Galveston y algunas de sus costumbres. Dice, la gente que ahí hallamos son grandes y bien dispuestos. No tienen otras armas sino flechas y arcos que son por extremo diestros. Su mantenimiento son las raíces, sacadas bajo el agua por noviembre y diciembre. En febrero van a otras partes a buscar con qué mantenerse porque entonces las raíces comienzan a nacer y no son buenas. Es la gente del mundo que más ama a sus hijos y mejor tratamiento les hace. Cuando uno muere, le lloran los padres y los parientes y todo el pueblo. Y el llanto dura un año cumplido, que cada día por la mañana, antes que amanezca, comienzan primero a llorar los padres y tras esto todo el pueblo. Esto mismo hacen al mediodía y cuando anochece. Y pasado un año que los han llorado, les hacen las honras al muerto. A todos los difuntos lloran de esta manera, salvo a los viejos, de quien no hacen caso, porque dicen que ya ha pasado su tiempo y de ellos ningún provecho hay, antes ocupan la tierra y quitan el mantenimiento a los niños. Tienen por costumbre de enterrar a los muertos, algunos los queman y mientras el fuego arde todos bailan y hacen gran fiesta. Hacen polvo los huesos de los muertos y pasado un año, a los parientes se les dan estos polvos, en agua. Otra costumbre hay es que cuando un hijo o un hermano muere, en la casa donde muere 3 meses no buscan de comer, antes se dejan morir de hambre. Y los parientes y los vecinos les proveen de lo que han de comer. Y como en el tiempo que estuvo ahí murió tanta gente, en las casas había una gran hambre por guardar también la costumbre y ceremonia. Y los que lo buscaban, por mucho que trabajaban, por ser el tiempo tan recio, no podían encontrar sino muy poco. Y por esta causa los indios que a él atienden se salen de la isla y en unas canoas se pasaron a tierra firme, a unas bahías donde había muchos ostiones y 3 meses del año no comen otra cosa y beben muy mala agua. Tienen gran falta de leña y hay mucha cantidad de mosquitos. Capítulo 16. Cómo se partieron los cristianos de la isla de Malhado. Aquí describe Cabeza de Vaca cuando se hace mercader. Dice, me sucedió algo mejor, y porque yo me hice mercader, procuré de usar el oficio lo mejor que supe, y por esto ellos me daban de comer y me hacían buen tratamiento, y me rogaban que me fuese de unas partes a otras por cosas para ellos, ¿no? Lo principal de mi trato eran pedazos de caracoles de la mar y corazones de ellos y conchas. Y este oficio me estaba a mí bien, porque andando en él tenía libertad para ir a donde quería, y no era obligado a cosa alguna, y no era esclavo, y donde quiera que iba le hacían buen tratamiento y le daban de comer por respeto a sus mercaderías. Y lo más principal, porque andando en ello, él buscaba por dónde me iba a ir adelante, y entre ellos era muy conocido. Fueron casi 6 años el tiempo que estuvo en esa tierra, solo entre ellos, desnudo, como todos andaban. En el capítulo 17 describe lo que es la tuna y describe también algunos nombres de los indígenas con los que estaba. Dice, la tuna es una fruta que es del tamaño de huevos y son bermejas y negras y de muy buen gusto. Los indios las comen 3 meses del año, en los cuales no comen alguna otra cosa. También describe su esclavitud. Dice, me dieron por esclavo a un indio con quien Dorantes estaba, el cual era tuerto, y su mujer, y un hijo que tenía, y otro que estaba en su compañía, de manera que todos eran tuertos. Este grupo se llamaban Mariames, y Castillo estaba con otros, sus vecinos, llamados Iguaces. En el capítulo 18 de la relación que dio Esquivel, hace una descripción bastante extensa de los iguaces. Dice, los iguaces son flecheros y bien dispuestos, aunque no tan grandes como los que dejamos atrás. Su mantenimiento principalmente es de raíces de 2 o 3 maneras y buscándolas por toda la tierra. Son muy amargas e hinchan los hombres que las comen. Tardan 2 días en asarse y muchas de ellas son muy amargas. Dice que también matan algunos venados y a tiempos toman algún pescado.
Mas esto es tan poco y su hambre es tan grande, que comen arañas, huevos de hormiga, gusanos, lagartijas, salamanquesas, culebras, víboras, y comen tierra y madera y todo lo que puede haber, y estiércol de venado, y otras cosas que dejo de contar. Y creo que si en aquella tierra hubiese piedras, las comerían. Guardan las espinas del pescado que comen y de las culebras y otras cosas, para molerlo después todo y comen el polvo. Dice, entre estos no se cargan los hombres ni llevan cosas de peso. Estas las llevan las mujeres y los viejos, que es la gente que ellos en menos tienen. No tienen tanto amor por sus hijos como los que mencionó previamente. Dice, las mujeres son muy trabajadoras y para mucho, porque de 24 horas que hay entre día y noche, no tienen sino 6 horas de descanso. Y todo lo más de la noche pasan en atizar sus hornos para secar las raíces que comen. Y desde que amanece comienzan a cavar y a traer leña y agua a sus casas y dar órdenes en algunas cosas de que tienen necesidad, ¿no? Mienten mucho y son grandes borrachos, y para esto beben cierta cosa. Están tan usados a dormir que sin descansar ni cansar corren desde la mañana hasta la noche y siguen al venado. De esta manera matan a muchos de ellos, porque los siguen hasta cansarlos. Ninguna cosa siembra que se puedan aprovechar. Es gente muy alegre. Por mucha hambre que tengan, por eso no dejan de bailar ni de hacer sus fiestas. Para ellos el mejor tiempo es el tiempo de tunas, porque entonces no tienen hambre y todo el tiempo se la pasan bailando y comiendo de las tunas día y noche. Todo el tiempo que les duran las exprimen, las abren y las ponen a secar como higos. Las guardan para comer en el camino y las cáscaras las muelen y las hacen polvo. Muchas veces estando con ellos, nos aconteció 3 o 4 días sin comer, porque no había nada. Ellos por alegrarnos nos decían que no estuviésemos tristes, que pronto habría tiempo de tunas y comeríamos muchas y beberíamos el zumo de ellas. Y tendríamos las barrigas muy grandes y estaríamos muy contentos y alegres y sin hambre alguna. Y desde el tiempo que esto nos decían hasta que las tunas se hubiesen de comer, había 5 o 6 meses. Y en fin, hubimos de esperar aquellos 6 meses. Y cuando fue tiempo fuimos a comer las tunas. Hallamos por la tierra una gran cantidad de mosquitos de 3 maneras, que son muy malos y enojosos. Y todo lo más del verano nos daban mucha fatiga. Y para defendernos de ellos hacíamos muchos fuegos de leña podrida y mojada, porque en toda la noche no hacíamos sino llorar. Del humo que en los ojos nos daba, y sobre esto gran calor que nos causaban los fuegos. Y salíamos a dormir a la costa. Los de la tierra adentro usan otro remedio para los mosquitos, y es andar con tizones en las manos quemando los campos y montes que topan, para que los mosquitos huyan, y también para sacar debajo de la tierra lagartijas y otras semejantes cosas para comerlas. Y de esta manera satisfacen su hambre 2 o 3 veces al año. Y por haber pasado por ello puedo afirmar que ningún trabajo que se sufra en el mundo se iguala a este. Alcanzan aquí vacas, y yo las he visto 3 veces y comido de ellas, y paréceme que serán del tamaño de las de España. Tienen los cuernos pequeños como moriscas y el pelo muy largo merino, como una bernia. Unas son pardillas y otras negras, y a mi parecer tienen mejor o más gruesa carne que las de España. Aquí se refiere probablemente a los bisontes, que él llama vacas. Están en cautiverio en Texas por 6 años, entonces escapan. Después de haberse escapado en el resto de su recorrido, son bien recibidos por los habitantes de las tierras del noroeste, pues se corre el rumor de su poder como curanderos. Cabeza de Vaca da testimonio de las curaciones, señalando que la mayoría de las veces consistía en rogar a Dios por su bienestar, además de darle de comer y de beber al enfermo. Entonces el capítulo 31 se titula De cómo seguimos el camino del maíz. Dice, determinados de ir a buscar el maíz y no quisimos seguir el camino de las vacas, o sea, de los bisontes, porque es hacia el norte, y esto era para nosotros muy gran rodeo, porque siempre tuvimos por cierto que yendo a la puesta del sol habíamos de hallar lo que deseábamos. Es decir, aquí se van de lo actual Texas y Tamaulipas, a lo que se conoce como hoy en día Chihuahua, Sonora, ¿no? Por unos llanos y entre sierras muy grandes que allí se hacen, allí hallamos una gente que la tercera parte del año no comen sino unos polvos de paja. Acabadas estas jornadas hay mucho maíz. Y de ello y de su harina nos dieron una gran cantidad, y de calabazas y frijoles y mantas de algodón. Nosotros dimos muchas gracias a Dios nuestro Señor por habernos traído ahí.
donde habíamos hallado tanto mantenimiento. Dábanos también muchas cuentas y de unos corales que hay en la mar del sur, muchas turquesas muy buenas que tienen hacia el norte. Y a mí me dieron 5 esmeraldas hechas puntas de flecha, y con estas flechas hacen ellos sus bailes y areitos. Y pareciéndome a mí que eran muy buenas, les pregunté de dónde las habían traído, y dijeron que las traían de unas sierras muy altas que están hacia el norte, y las compraban a trueco de penacho y plumas de papagayos, y decían que ahí había pueblos de mucha gente y casas muy grandes. Entre estos vimos las mujeres más honestamente tratadas, que a ninguna parte de las Indias que hubiésemos visto. Traen unas camisas de algodón que llegan hasta las rodillas y unas medias mangas encima de ellas, de unas faldillas de cuero de venado sin pelo que tocan el suelo, y enjabonalas con unas raíces que limpian mucho. Y así las tienen muy bien tratadas. Son abiertas por delante y cerradas con unas correas. Andan calzadas con zapatos. Toda esta gente venía a nosotros para que los tocásemos. Acontecía que muchas de las mujeres que daban a luz, los bebés, los traían, le traían a la criatura para que la tocasen. Aquí describe que los indios, un grupo de indios los acompañan hasta dejarlos con otros y así, ¿no? Así van. Dice, entre todas estas gentes se tenía por muy cierto que veníamos del cielo, entre tanto que con estos anduvimos caminando todo el día sin comer hasta la noche y comíamos tan poco que ellos se espantaban de verlo. Nunca nos sintieron cansancio y a la verdad nosotros estábamos tan hechos al trabajo que tampoco lo sentíamos. Pasamos por gran número y diversidades de lenguas. Con todas ellas Dios nuestro Señor nos favoreció porque siempre nos entendieron y les entendimos. Aunque sabíamos 6 lenguas, no nos podíamos en todas partes aprovechar de ellas porque hallamos más de 1000 diferencias. Por todas estas tierras los que tenían guerras con otros se hacían luego amigos para venirnos a recibir y traernos todo cuanto tenían. Y dijimosles, por las señas, que en el cielo había un hombre que llamábamos Dios, el cual había creado el cielo y la tierra, y que éste adorábamos nosotros y teníamos por Señor, y que hacíamos lo que nos mandaba, y que de su mano venían todas las cosas buenas, y si así ellos lo hiciesen, les iría muy bien de ello, y tan grande aparejo hallamos en ellos, que si la lengua hubiera con qué perfectamente nos entenderíamos, todos los dejaríamos cristianos. Esto les dimos a entender lo mejor que pudimos, y de ahí en adelante, cuando el sol salía, con gran alegría abrían las manos juntas al cielo. Es gente bien acondicionada y aprovechada para seguir cualquier cosa. O sea, aquí describe pues la ingenuidad, vamos a decir, ¿no? O la facilidad para evangelizar a los indígenas. En el capítulo 32, titulado de cómo nos dieron los corazones de los venados, Cabeza de Vaca describe la primera señal de civilización que tiene, ¿no? En muchos años. Dice, en el pueblo donde nos dieron las esmeraldas, dieron a Dorantes más de 600 corazones de venados, de que ellos tienen siempre mucha abundancia para su mantenimiento, y por eso le pusimos nombre al pueblo de los corazones. En este tiempo, Castillo vio en el cuello de un indio una hebilleta de talabarte de espada, y en ella cosido un clavo de herrar. Entonces, para esto aquí se sorprenden mucho, y le preguntan al indio dónde lo consiguió. Y ellos responden que a unos hombres que traían barbas como nosotros, que habían venido del cielo y llegado a aquel río, y que traían caballos y lanzas y espadas, se los había regalado, ¿no? Y lo más disimuladamente que pudimos, les preguntamos qué se había hecho de aquellos hombres, y respondieron que se habían ido a la mar, y que se metieron sus lanzas por debajo del agua, y que ellos también se habían ido por debajo del agua, y que después los vieron por cima hacia la puesta del sol. Nosotros dimos muchas gracias a Dios nuestro Señor por aquello que oímos, porque estábamos desconfiados de saber nuevas de cristianos. Y por otra parte, nos vimos en gran confusión y tristeza creyendo que aquella gente no sería sino algunos que habían venido por la mar a descubrir. Siempre hallábamos más nueva de cristianos, y nosotros les decíamos que los íbamos a buscar para decirles que no los matasen, ni los tomasen de esclavos, ni los sacasen de sus tierras, ni les hiciesen algún otro mal.
Anduvimos mucha tierra y toda hallamos despoblada, porque los moradores de aquella andaban huyendo por las sierras, por miedo de los cristianos. Fue cosa de que tuvimos muy gran lástima, viendo la tierra muy fértil y muy hermosa y muy llena de aguas y ríos, y ver los lugares despoblados y quemados, y la gente tan flaca y enferma, huida y escondida toda. Y como no sembraban con tanta hambre, se mantenían con cortezas de árboles y raíces. Parecía que se querían morir. Trajéramos mantas de las que habían escondido por los cristianos. Nos contaban cómo otras veces habían entrado los cristianos por la tierra y habían destruido y quemado los pueblos, y llevado la mitad de hombres y todas las mujeres y los muchachos. Como los veíamos tan atemorizados, sin osar parar en ninguna parte, y que ni querían ni podían sembrar ni labrar la tierra, antes estaban determinados de dejarse morir, y, y que esto tenía por mejor que esperar y ser tratados con tanta crueldad. La noche pasada habían visto a los cristianos y vieron cómo se llevaban a muchos indios en cadenas. Y de esto se alteraron los que venían con nosotros, y algunos de ellos se volvieron para dar aviso por la tierra que venían cristianos. Y mucho más lo hubieran hecho si nosotros no le hubiéramos dicho que no lo hicieran ni tuviesen temor, y con esto se aseguraron y se holgaron mucho. Venían entonces con nosotros indios de 100 leguas de ahí. Desde allí hacia el mediodía de la tierra, que es despoblada, hasta la mar del norte, es muy desastrosa y pobre, donde pasamos gran e increíble hambre. Y los que por aquella tierra habitan y andan es gente crudelísima y de muy mala inclinación y costumbres. Los indios que tienen casa de asiento, y los de atrás ningún caso hacen de oro y plata, ni hayan que pueda haber provecho de ello. Capítulo 33. ¿Cómo vimos rastro de cristianos? Yo rogué a uno de mis compañeros que fuese tras los cristianos que iban por donde nosotros habíamos dejado tierra asegurada, y había 3 días de camino. A ellos se les hizo muy mal esto, excusándose por el cansancio y el trabajo, y aunque cada uno de ellos lo pudiera hacer mejor que yo por ser más recios y más mozos, otro día por la mañana tomé conmigo al negro Estebanico y 11 indios, y por el rastro que hallaba siguiendo a los cristianos pasé por 3 lugares donde habían dormido. Y este día anduve 10 leguas. Y otro día de mañana alcancé 4 cristianos de caballo, que recibieron gran alteración de verme tan extrañamente vestido y en compañía de indios. Cabeza de Vaca se describe como un hombre sacrificado, ¿no? Se sacrifica por todos, y fue él en lugar de los más jóvenes y los más fuertes. Pero en 2 capítulos anteriores dice que ellos nunca sentían cansancio, ¿no? Que estaban hechos para el trabajo. Si ya estaban cerca de los españoles, ¿por qué no esforzarse por última vez, no? Pero aquí pienso que Cabeza de Vaca quiere retratarse como un hombre sacrificado. Hay que considerar que una legua son casi 6 kilómetros. Aquí dice que anduvo 10 leguas en un día. Dice que los españoles se le quedan viendo por mucho tiempo tan atónitos que ni le hablan ni acertan nada a preguntarle. Él pide que le den testimonio del año, el mes y el día en que había llegado y la manera en que venía. Lo primero que realiza es pedir a los españoles que le den fe del día en que ha llegado. ¿Para qué quiere esta constancia, no? Pero esto es un rasgo característico de todos los españoles de aquella época, dejar constancia de todo ante notario. Capítulo 34, de cómo envié por los cristianos. Pasados 5 días llegaron Andrés Dorantes y Alonso del Castillo con los que había ido por ellos. Y traían consigo más de 600 personas, que eran de aquel pueblo que los cristianos habían hecho subir al monte, y los habían sacado de los montes y entregado a los cristianos. O sea, aquí describe que Andrés Dorantes y Alonso del Castillo convencen a los indígenas para que se bajen del monte, ¿no? Donde estaban escondidos. Y venidos a donde yo estaba, Alcaraz me rogó que enviésemos a llamar a más gente, que andaban escondidos por los montes de las tierras. Y vinieron 600 personas, que nos trajeron todo el maíz que alcanzaba, y traéndolo en unas ollas tapadas con barro, en que lo habían enterrado y escondido. Y nos trajeron todo lo más que tenían, mas nosotros no quisimos tomar de todo ellos, sino la comida. Dejamos muchos arcos turquesos que traíamos, y muchos zurrones y flechas, y entre ellas las 5 esmeraldas
que no se nos acordó de ellas y así las perdimos. Esto me parece una mentira, ¿no? Porque ¿cómo va a dejar las esmeraldas si una vez que ya alcanzó la civilización, por qué no se las queda, ¿no? Es interesante ese testimonio que él da. Dice, dimos a los cristianos muchas mantas de vaca y otras cosas que traíamos. Vímonos con los indios en mucho trabajo porque se volviesen a sus casas y se asegurasen y sembrasen su maíz. Ellos no querían sino ir con nosotros. O sea, aquí describe que él le dice a los indios que se regresen a sus casas, ¿no? Pero supuestamente ellos no quieren. A los cristianos hacían que su lengua les dijese que nosotros éramos de ellos mismos y nos habíamos perdido mucho tiempo, y que éramos gente de poca suerte y valor, y que ellos eran los señores de aquella tierra a quien habían de obedecer y servir. Aquí describe Cabeza de Vaca que los españoles les decían a Cabeza de Vaca y a su grupo que les tradujesen a los indios que ellos mismos, Cabeza de Vaca y su grupo, eran españoles y que se habían perdido por mucho tiempo y que eran gente de poca suerte y valor, y que los españoles eran los señores de aquella tierra a quien debían de obedecer los indios, ¿no? Más todo esto, dice Cabeza de Vaca, más todo esto los indios diciendo que los cristianos mentían, porque nosotros veníamos de donde salía el sol y ellos donde se pone, y que nosotros sanábamos a los enfermos y ellos mataban a los que estaban sanos, y que nosotros veníamos desnudos y descalzos y ellos vestidos y en caballos y con lanzas, y que nosotros no teníamos codicia en ninguna cosa y los otros no tenían otro fin sino robar. Finalmente, les hicimos volver a sus casas y les mandamos que sembrasen y labrasen la tierra, la cual sin duda es la mejor de cuantas en estas Indias hay, y más fértil y abundosa de mantenimientos, y siembran 3 veces al año. Tienen muchas frutas y muy hermosos ríos, y otras muchas aguas muy buenas. Hay muestras grandes y señales de minas de oro y plata. La gente de ellas es muy bien acondicionada. Sirven a los cristianos, los que son amigos, de muy buena voluntad. Son muy dispuestos, mucho más que los de México, y finalmente es tierra que ninguna cosa le falta para ser muy buena. Aquí con esto de mucho más de los de México, mucho más que los de México se refiere a la gente del centro de México, ¿no? Y caminamos con ellos 25 leguas, poco más o menos, y al fin de ellas llegamos a un pueblo, y el paso adelante otras 3 leguas a un pueblo que se llama Culiacán, donde estaba Melchor Díaz, alcalde mayor y capitán de aquella provincia. ¿Por qué es importante esta obra? Naufragios y comentarios es una obra muy importante porque se trata de las primeras descripciones realizadas sobre el sur de Estados Unidos y norte de México. Sin interés científico, Cabeza de Vaca es innovador al dar una visión más objetiva que la que dieron los conquistadores anteriores. Sin embargo, pudo haber sido todavía más objetivo, ¿verdad? Y menos parco. Embellece y exagera en ocasiones y sus descripciones son muy breves. Desmitifica el paraíso terrenal y el mito del buen salvaje. Describe las costumbres de los indios, su sociedad, la flora y la fauna de la región. Por ejemplo, es el primer occidental en ver un bisonte y una zarigüeya. Ángel Palerm dice, nadie como él ha sabido transmitir la existencia miserable de los recolectores y el descubrimiento del paso a la vida segura y lujosa provista por la agricultura. Aquí se refiere a lo que hoy se conoce como, o se le conoce en arqueología como Aridoamérica, el paso de Aridoamérica a Oasis América, ¿no? También fue uno de los primeros etnógrafos, si no el primero, en hacer observación participante.